Nunca imaginé que a los 68 años descubriría una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. Las arrugas en mi rostro cuentan historias de una vida entera dedicada a otros, de sacrificios silenciosos, de dolores tragados con dignidad y sonrisas forzadas en reuniones familiares. Mi nombre es Mercedes Orellana y lo que voy a contarles hoy cambió completamente el rumbo de mi existencia en Villa Aurora, una pequeña ciudad tucumana donde todos se conocen, donde los secretos se susurran en las peluquerías y donde las apariencias importan más que la verdad. Aquel jueves de marzo parecía igual a cualquier otro en el residencial Los Ceibos. Me desperté al amanecer, como siempre lo hacía desde mis años de enfermera, con ese hábito que ni la jubilación pudo quitarme. Mientras preparaba el desayuno para mis nietos, Sofía y Lucas, observaba a través de la ventana los primeros rayos de sol acariciando los jardines perfectamente cuidados del condominio. Qué ironía que ese lugar tan hermoso fuera para mí una jaula dorada, un espacio donde mi presencia era apenas tolerada, donde mi voz había sido sistemáticamente silenciada. La casa donde vivíamos era espaciosa, una residencia de 2 plantas con acabados de mármol y grandes ventanales. Una vivienda que, irónicamente, había sido comprada con el dinero de la venta de mi propia casita en el centro de Villa Aurora, aquella que por décadas fue mi refugio, donde crié a Federico tras la muerte temprana de mi esposo. El dinero que generosamente entregué para salvar a mi hijo de una deuda que contrajo para satisfacer los caprichos de Verónica, su esposa, Verónica Santillán de Orellana. Hasta pronunciar su nombre me dejaba un sabor amargo en la boca. Una mujer hermosa, eso no podía negarlo, siempre impecablemente vestida, con su cabello negro brillante recogido en un moño perfecto, uñas de diseñador y ese aire de superioridad que exudaba por cada poro. Decoradora de interiores que gastaba más de lo que ganaba y que veía en mí un estorbo, una presencia incómoda que le recordaba constantemente que su marido venía de una familia sencilla, muy diferente al linaje adinerado del que ella tanto alardeaba. Durante todo aquel día, trabajé en la casa como de costumbre, a pesar de haber sido enfermera respetada en el hospital provincial por más de 35 años. Allí me trataban como una sirvienta. Lavé, planché, preparé el almuerzo que nadie agradeció, limpié los baños y finalmente comencé a preparar una cena especial. Mientras cortaba las verduras para el guiso, observaba las fotografías colgadas en la pared del pasillo, retratos de una familia supuestamente feliz, donde yo no aparecía en ninguna. Era como si fuera invisible, un fantasma que solo servía para atender la casa y cuidar de los niños cuando resultaba conveniente. Por la tarde, recibí un mensaje de Amelia. Mercedes, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre el móvil? Hoy podría ser el día. Sonreí discretamente al leer aquellas palabras. Amelia Quinteros era mi confidente, mi amiga desde la escuela primaria, la única que sabía lo que venía planeando meticulosamente durante meses. Cuando me mudé a la casa de Federico, ella percibió de inmediato cómo me trataban y decidió ayudarme de una manera que nadie esperaría de 2 señoras de nuestra edad. Abuela, ¿puedo mostrarte mi dibujo?, preguntó Sofía entrando a la cocina con una hoja de papel colorida en sus pequeñas manos. Antes de que pudiera responder, la figura de Verónica apareció en el marco de la puerta. Sofía, ya te dije que no molestes a tu abuela. Tiene cosas más importantes que hacer, dijo con una voz dulcificada para su hija, pero sus ojos me atravesaban como dagas. No hay problema, mi ángel. La abuela siempre tiene tiempo para ti. Sonreía mi nieta, ignorando deliberadamente la mirada reprobatoria de Verónica. Ese es exactamente su problema, doña Mercedes. Usted no pone límites y después soy yo quien tiene que lidiar con niños malcriados. Tomó a Sofía por la muñeca y la arrastró fuera de la cocina, dejándome nuevamente sola con mis pensamientos y el sonido de la olla hirviendo. Respiré profundamente. La cena de esa noche sería especial. Federico llegaría temprano del banco y yo había preparado su comida favorita, costillas con mandioca y frijoles criollos. El aroma ya impregnaba toda la casa. Tal vez, solo tal vez, eso podría ablandar un poco su corazón. Las horas pasaron y finalmente nos reunimos en la mesa del comedor, bajo la luz tenue de la araña de cristal que Verónica había insistido en comprar el mes pasado.
A pesar de las protestas de Federico sobre los gastos excesivos, mi hijo llegó con la expresión agotada de siempre. Empleado dedicado del Banco Nacional Progreso, cargaba sobre sus hombros el peso de mantener el nivel de vida que Verónica exigía y que, descubrí en mis investigaciones silenciosas, estaba muy por encima de lo que su salario permitía. «Esto está realmente bueno, mamá», elogió Federico tras el primer bocado, un raro momento de reconocimiento que hizo que mi corazón se iluminara brevemente. Antes de que pudiera agradecerle, Verónica interrumpió. «Es lo mínimo, ¿no crees? Considerando que no contribuye con nada económicamente a esta casa». Sentí el golpe, pero mantuve mi sonrisa intacta. No era el momento todavía. Continuamos comiendo en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y comentarios ocasionales sobre el día escolar de los niños. «Ah, casi olvido contarles», comenzó Verónica, su voz repentinamente animada. «Recibí una propuesta para decorar la casa de campo de los Tejada. Necesitaré ir allí el fin de semana para tomar medidas y hacer un presupuesto». Federico pareció tensarse. «¿Más gastos? Verónica, ya hablamos sobre esto». «No empieces, Federico. Necesito invertir para tener retorno. Además, son los Tejada. ¿Sabes lo que esto significa para mi carrera?». En ese momento, como si lo hubiera ensayado, mi teléfono sonó. Era un móvil antiguo, regalo de Amelia, que Verónica siempre ridiculizaba, llamándolo ladrillo prehistórico. Poco sabía ella que aquel aparato guardaba secretos que destruirían su castillo de naipes. «¿Quién te llamaría a esta hora?», preguntó Verónica, visiblemente irritada por la interrupción. «Debe ser Amelia», respondí calmadamente, ignorando el teléfono y continuando con mi comida. «Esa amiga tuya no tiene noción del tiempo, siempre llamando a la hora de la cena». Verónica bufó, poniendo los ojos en blanco. Fue entonces cuando ocurrió. Tal vez fue la comida que preparé con tanto cariño, quizás el cúmulo de humillaciones diarias, o tal vez simplemente era el momento adecuado, ese instante que Amelia y yo habíamos estado esperando pacientemente. Verónica empujó su plato hacia adelante y me señaló con su dedo índice, aquel que lucía un anillo de diamantes que mi hijo no podía permitirse. Sus ojos desprendían un odio que nunca entendí completamente, mientras las palabras salían como veneno de sus labios perfectamente pintados. «Esa zorra debería ir a comer al sitio de los perros». El tiempo pareció detenerse. Sofía y Lucas abrieron sus ojos de par en par conmocionados. Federico, mi propio hijo, el niño que acuné tantas noches, que cuidé cuando enfermaba, que defendí de los abusones en la escuela, él rió. Una risa nerviosa, es verdad, pero una risa que me atravesó como un cuchillo. En ese instante algo despertó dentro de mí, una claridad que solo viene cuando tocas fondo. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, coloqué mi tenedor sobre el plato, limpié mi boca con la servilleta de lino y tomé el móvil que seguía sonando. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu amiguita para llorar?», se burló Verónica. Miré directamente a sus ojos, luego a Federico y finalmente a mis nietos. Una sonrisa serena se formó en mis labios mientras mis dedos se deslizaban por la pantalla del teléfono. No para contestar una llamada, sino para acceder a los archivos que había estado recopilando meticulosamente durante los últimos meses. «No, mi querida nuera. De hecho, creo que ha llegado el momento de que todos escuchemos algunas cosas interesantes». Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Aquel momento, que había imaginado tantas veces durante mis noches de insomnio, finalmente había llegado. Verónica mantenía su sonrisa desdeñosa, probablemente pensando que una anciana como yo sería incapaz de desafiarla. Poco sabía ella que el tiempo, muchas veces, es el mejor maestro de la paciencia y la estrategia. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando vendí mi pequeña casa para salvar a Federico de la ruina financiera. Mi hogar no era lujoso, pero cada rincón guardaba memorias de una vida entera. Las paredes color ocre habían sido testigos de cumpleaños, graduaciones, discusiones y reconciliaciones. El patio trasero, con su viejo limonero, había albergado asados dominicales y juegos infantiles cuando Federico era pequeño. Vender aquella casa fue como arrancarme un pedazo del alma. Sin embargo, cuando mi hijo me llamó desesperado, hablando de deudas imposibles de pagar, no dudé ni un segundo. «Mamá, ¿voy a perderlo todo?».
Verónica aún no lo sabe, pero el banco está amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa, me dijo con voz entrecortada por teléfono. Como cualquier madre haría, puse mi casa a la venta al día siguiente. El dinero que obtuve fue suficiente para cancelar la hipoteca y sobró un poco. Federico, con lágrimas en los ojos, prometió devolverme cada centavo apenas pudiera. Mamá, ven a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra y los niños adorarían tener a su abuela cerca. La invitación parecía sincera y yo, ya cansada de la soledad tras 5 años de viudez, acepté con entusiasmo. Durante la primera semana, todo transcurrió bien. Verónica sonreía educadamente, los niños estaban emocionados y Federico parecía aliviado. Ocupaba una habitación pequeña al final del pasillo, lo suficientemente lejos para no molestar, pero lo bastante cerca para escuchar las conversaciones nocturnas de la pareja. Fue en una de esas noches cuando escuché a Verónica por primera vez sin su máscara. ¿Cuánto tiempo va a quedarse aquí? ¿No bastaba con rescatar a tu madre de su casa destartalada? Ahora tenemos que soportarla todos los días. Su voz afilada cortaba el silencio nocturno como una navaja. Habla más bajo, podría escucharte, respondió Federico en un susurro. Es temporal, hasta que encontremos un lugar adecuado para ella. ¿Un lugar adecuado? ¿Y con qué dinero, Federico? Apenas consigues mantener las apariencias en este condominio. Si no fuera por mí, ya estaríamos viviendo en un barrio marginal. Aquella noche, acostada en una cama desconocida, lloré silenciosamente, no por el desprecio de Verónica, sino por la debilidad de mi hijo. El niño que crié para ser íntegro y valiente, ahora se doblaba ante aquella mujer como un junco al viento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Gradualmente, fui relegada a la posición de sirvienta en la casa. Me levantaba temprano para preparar el desayuno. Limpiaba, lavaba, cocinaba, cuidaba de los niños cuando volvían de la escuela. Federico, cada vez más ausente, se sumergía en el trabajo, mientras Verónica administraba la casa como una reina autoritaria. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Estaba en el pequeño mercado del barrio comprando ingredientes para la cena cuando me encontré con Amelia Quinteros, mi vieja amiga de la escuela y ahora dueña del salón Belleza Amanecer. No nos veíamos desde hacía años y el reencuentro fue emotivo. Mercedes, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Sus ojos vivos brillaban con alegría sincera. Conversamos durante horas aquella tarde, sentadas en una cafetería cercana. Le conté sobre mi situación, las pequeñas humillaciones diarias, la sensación de ser una carga. Amelia, siempre pragmática, frunció el ceño mientras me escuchaba. ¿Y tú vas a aceptar eso callada? La Mercedes que yo conocí nunca bajaría la cabeza ante nadie, mucho menos ante una nuera presumida. ¿Qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, y están mis nietos, mi hijo. Amelia sacó de su bolso un móvil pequeño y discreto. Toma, es viejo, pero funciona perfectamente. Voy a enseñarte a grabar conversaciones. El conocimiento es poder, amiga mía. Al principio rechacé la idea. Me parecía incorrecta, antiética, pero Amelia insistió. No es para usar en su contra, es para tu protección. Si la situación empeora, necesitarás pruebas. Acabé aceptando el teléfono, más para tranquilizarla que porque realmente creyera que lo usaría. Esa misma noche, sin embargo, presencié una escena que cambió mi perspectiva. Federico llegó tarde con el semblante abatido. Verónica lo atacó inmediatamente. ¿Hablaste con Ramiro? ¿Conseguiste acceso a las cuentas que te mencioné? Verónica, esto es una locura. Si me descubren, perderé mi empleo. Incluso podrían encarcelarme. Y si no hacemos nada, lo perderemos todo. ¿Crees que puedo vivir con tu salario mediocre? Necesito mantener mi estatus. Y tú necesitas ascender en ese banco. Si el director financiero está facilitando las cosas, ¿por qué no aprovecharlo? Aquella conversación encendió una alarma en mi interior. Al día siguiente, activé la grabadora del móvil y lo escondí bajo un cojín en el salón. Por la noche, cuando reproduje la grabación, descubrí algo aún más impactante. Verónica no solo presionaba a Federico para desviar dinero del banco, sino que también mantenía una aventura con Ramiro Tejada, el director financiero. Es un idiota útil, querida. Mientras crea que tiene posibilidades conmigo, seguirá ayudando a tu marido estúpido, decía por teléfono a alguien, probablemente una amiga. Durante semanas,
Recopilé evidencias meticulosamente, grabaciones de conversaciones telefónicas, discusiones de la pareja, instrucciones explícitas de Verónica para que Federico falsificara documentos bancarios. También descubrí, a través de papeles que encontré en el despacho de Federico, que la casa donde vivíamos seguía legalmente a mi nombre. El contrato de compraventa que firmamos era solo una promesa, condicionada al pago completo que nunca se realizó. Paralelamente, entablé amistad con el coronel Augusto Vidal, un viudo que vivía 2 casas más allá, ex militar retirado. Caminaba todas las mañanas por la plaza central, a la misma hora que yo llevaba a los niños a la escuela. Nuestras conversaciones inicialmente se limitaban al clima o las flores del jardín público, pero gradualmente se profundizaron. «Usted me recuerda mucho a mi Magdalena, que Dios la tenga en su gloria», me dijo cierto día, con los ojos humedecidos. «La misma dignidad, incluso siendo maltratada». Como dicen, pregunté, sorprendida por su percepción. «Soy viejo, doña Mercedes, pero no soy ciego. Veo cómo su nuera le habla, cómo su hijo agacha la cabeza. Reconozco la falta de respeto cuando la veo». Augusto se convirtió en un aliado silencioso. Abogado antes de seguir la carrera militar, me presentó a la doctora Leticia Paredes, una joven abogada especializada en derecho familiar y protección al adulto mayor. Si todo lo que me cuenta es verdad, tenemos un caso sólido de abuso patrimonial y emocional, explicó la doctora Paredes tras escuchar mi historia. Pero necesitamos pruebas concretas. Tengo grabaciones, revelé vacilante. Los ojos de la abogada brillaron. Eso lo cambia todo. Mientras tanto, la situación en casa se deterioraba. Verónica ya no se esforzaba en ocultar su desprecio. Los niños, influenciados por ella, comenzaron a tratarme con indiferencia, excepto cuando estábamos solos. En esas raras ocasiones, principalmente las tardes en que Verónica salía para reuniones de trabajo, que yo sabía eran encuentros con Ramiro, Sofía y Lucas volvían a ser los nietos cariñosos que conocí. «Abuela, ¿por qué mamá no te quiere?», preguntó Sofía cierto día, mientras horneábamos galletas. La pregunta me tomó desprevenida. «Tu mamá tiene muchas preocupaciones, cariño. A veces los adultos se preocupan tanto que se vuelven un poco malhumorados. Ella dice que eres una carga, que estaríamos mejor sin ti», añadió Lucas, con la brutal sinceridad de los niños. Aquellas palabras me hirieron profundamente, pero también fortalecieron mi resolución. Ya no luchaba solo por mí, sino por mis nietos, que crecían en un ambiente tóxico, e incluso por Federico, manipulado por su esposa codiciosa. Una semana antes de aquella cena fatídica, envié copias de las grabaciones a la doctora Paredes y al padre Sebastián, líder de la iglesia local que había comenzado a frecuentar. No pedí que tomaran ninguna acción, solo que guardaran el material como garantía. Si algo me sucede, si de repente me expulsan, sabrán por qué, expliqué. El padre Sebastián, un hombre de cabellos canosos y mirada compasiva, sostuvo mis manos arrugadas entre las suyas. «Doña Mercedes, no está sola. Nuestra comunidad cuida de los suyos». Y así llegamos a aquella noche, con Verónica llamándome zorra, sugiriendo que debería comer con los animales, y Federico riendo nerviosamente a su lado. El mismo Federico que un día lloró en mis brazos cuando recibió su primer rechazo amoroso. El mismo que juró cuidarme cuando su padre falleció. Miré el móvil en mis manos y sentí una extraña calma envolviéndome. No era odio ni deseo de venganza, simplemente la certeza de que había llegado el momento de restaurar la verdad, de reclamar mi dignidad. ¿Quieren saber quién estaba llamándome? Era la doctora Leticia Paredes, mi abogada. Quería confirmar si ya había enviado la última grabación, dije, observando cómo el semblante de Verónica cambiaba. «¿Grabación? ¿De qué estás hablando, vieja loca?». Activé el dispositivo y lo coloqué sobre la mesa. La voz de Verónica llenó el comedor. «Ramiro, mi amor, debemos ser más cuidadosos. Federico ya está sospechando. Si descubre lo nuestro antes de completar la transferencia del dinero, todo se irá al traste». Federico palideció, mirando de su esposa a mí, incrédulo. Los niños, confundidos, observaban la escena con ojos desorbitados. Esto es un montaje», gritó Verónica levantándose bruscamente. «Has manipulado la grabación». «Hay más», continué imperturbable. Toqué nuevamente el teléfono y comenzó a reproducirse otra conversación.
Esta vez era Verónica instruyendo a Federico sobre cómo falsificar firmas en documentos del banco. Usa la pluma azul, reproduce mejor y no olvides fechar 3 días antes. ¡Cállate!, bramó Verónica, abalanzándose para arrebatarme el móvil. Federico la detuvo sujetando su brazo con fuerza. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. ¿Tú y Ramiro? El silencio de Verónica fue más elocuente que cualquier confesión. Federico soltó su brazo y se hundió en la silla, pasando las manos por su cabello en señal de desesperación. No es solo eso, continué, mi corazón latiendo fuertemente, pero mi voz sorprendentemente firme. Hace 2 horas envié copias de todas estas grabaciones a Claudio Mendoza, el gerente general del banco. También envié copias a la policía y a la doctora Paredes, quien ya está preparando los documentos necesarios. «¡No puedes hacer esto! ¡Destruirás nuestra familia!», gritó Verónica. «¿Familia?», reí amargamente. «¿Qué familia, Verónica? ¿Aquella que planeabas abandonar una vez que el dinero estuviera asegurado? ¿Aquella en la que llamas zorra a la abuela de tus hijos? Esto no es una familia, es un arreglo de conveniencia que manipulas para tu beneficio». Me volví hacia Federico, cuyo rostro reflejaba la devastación de quien ve su mundo desmoronarse. «Hijo, sé que cometí errores contigo. Tal vez te protegí demasiado, no te preparé adecuadamente para la vida, pero nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora tienes decisiones importantes que tomar». Me levanté lentamente, con la dignidad restaurada en cada movimiento. Los años de enfermería me habían enseñado a mantener la compostura incluso en los momentos más críticos, y aquella noche requería toda mi fortaleza interior. «En cuanto a la casa», añadí, sacando un sobre del cajón de la vitrina, «sigue legalmente a mi nombre. El documento que firmaste, Federico, era una promesa de compraventa, condicionada al pago completo, que nunca ocurrió. Técnicamente, ustedes están viviendo en mi propiedad». Verónica soltó un grito de frustración y corrió hacia la habitación. Federico permaneció sentado, derrotado, mientras los niños, asustados por todo el alboroto, comenzaron a sollozar quedamente. «La abuela no se irá, ¿verdad?», gimoteó Sofía, corriendo hacia mis brazos. Abracé a mi nieta con todo el amor que había guardado durante aquellos meses de rechazo. «No, mi amor, la abuela no va a ninguna parte. De hecho, algunas personas tal vez necesiten encontrar otro lugar donde quedarse». Aquella noche, mientras Verónica hacía las maletas, furia estampada en su bello rostro, y Federico intentaba procesar la traición de su esposa y sus propios errores, acosté a mis nietos contándoles una historia sobre un árbol viejo que, incluso después de perder todas sus hojas en invierno, vuelve a florecer en primavera. Era el comienzo de una nueva fase en mi vida, una etapa de redención, de justicia y quizás hasta de perdón. Pero aún quedaba mucho por resolver, muchas heridas por sanar. El amanecer traería nuevos desafíos y yo, Mercedes Orellana, a mis 68 años, estaba lista para enfrentarlos con la cabeza alta, con la sabiduría que solo los años y los dolores pueden traer. Lo que no sabía en aquel momento era cuánto cambiaría aún mi vida y cómo aquella simple decisión de enfrentar el abuso transformaría no solo mi existencia, sino la de toda una comunidad. El amanecer llegó con una luz diferente. Abrí las cortinas de mi habitación y contemplé el jardín del residencial Los Ceibos, las bugambillas coloridas contrastando con el cielo azul de Tucumán. Verónica había partido durante la madrugada, llevándose solo ropa y objetos personales. Federico durmió en el sofá, su rostro marcado por una mezcla de vergüenza y alivio. Los niños, milagrosamente, durmieron tranquilos después de toda la turbulencia. Preparé un desayuno sencillo: chipá casero, café recién colado, bizcochuelo de vainilla y frutas frescas. El aroma llenó la casa, trayendo una sensación de normalidad en medio del caos. Lucas fue el primero en aparecer, frotándose los ojos soñolientos. «¿Dónde está mamá?», preguntó sentándose a la mesa. «Tu mamá necesitó salir, querido, pero todo está bien, la abuela cuidará de ustedes», respondí, acariciando suavemente su cabello. Sofía apareció poco después, arrastrando su conejo de peluche por el pasillo. Mamá peleó con papá, los escuché. Me senté entre mis nietos, tomando una manita de cada uno. A veces los adultos discrepan y necesitan tiempo para pensar. Lo importante es que sepan que son amados.
Federico entró en la cocina en ese momento, ojos rojos e hinchados, barba sin afeitar. Miró la mesa servida y a los tres sentados allí, como un retrato familiar incompleto. «Buenos días», murmuró vacilante. «Siéntate, hijo. Vamos a desayunar». El teléfono sonó mientras comíamos en silencio. Era Claudio Mendoza, el gerente general del banco. Federico atendió, la voz temblorosa. Observé cómo su rostro pasaba por diversas emociones: miedo, alivio, sorpresa. Al colgar, me miró con una expresión que no había visto desde su infancia, respeto mezclado con asombro. «Quieren que vaya al banco inmediatamente». Claudio dijo que gracias a la denuncia anónima lograron impedir una transferencia importante programada para hoy. Tragó saliva. «Mamá, ¿cómo lo sabías? Hay cosas que una madre simplemente sabe, hijo, y otras que descubre cuando empieza a prestar atención». Asintió lentamente. «Seré despedido como mínimo, probablemente procesado, tal vez, pero ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Cuéntalo todo, colabora con la investigación, demuestra que fuiste manipulado. ¿Y los niños? ¿La escuela? Yo me encargo de ellos hoy, ve». Mientras Federico se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, recibí una llamada de la doctora Paredes. Su voz transmitía urgencia. «¿Doña Mercedes? Las cosas están sucediendo rápidamente. Detuvieron a Ramiro esta mañana intentando abordar un vuelo a Panamá. La policía encontró documentos que confirman un esquema de malversación que lleva funcionando al menos un año». Cerré los ojos, sintiendo el peso de la situación. «¿Y mi hijo? Si colabora como creo que hará, podría conseguir un acuerdo favorable, pero necesito que venga a mi despacho cuanto antes. Hay documentos que deben firmarse sobre la propiedad de la casa». Después de que Federico partiera hacia el banco, arreglé a los niños y llamé a Amelia. Mi fiel amiga llegó en 20 minutos, conduciendo su pequeño Fiat rojo. «Niños, ella es la tía Amelia, una gran amiga de la abuela. Se quedará con ustedes mientras resuelvo algunos asuntos». Amelia, con su energía contagiosa a pesar de sus 67 años, conquistó a los pequeños instantáneamente. «¿Quién quiere hacer galletas de chocolate?». El despacho de la doctora Paredes se ubicaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo y elegante cerca del juzgado. Al entrar en la oficina, me sorprendí al ver al coronel Vidal sentado junto a la abogada. «Doña Mercedes». Se levantó, caballeroso como siempre. «Perdone la intromisión, pero pensé que necesitaría apoyo». La abogada sonrió. «De hecho, fue idea mía. El coronel Vidal tiene experiencia en derecho inmobiliario y se ofreció para revisar toda la documentación. Durante 2 horas analizamos papeles, firmamos documentos y discutimos estrategias. La situación era clara. La casa seguía legalmente a mi nombre y podía exigir la salida inmediata de cualquier persona que allí estuviera. Sin embargo, Federico era mi hijo y los niños, mis nietos. «¿Qué desea hacer?», preguntó la doctora Paredes, tras explicar todas las opciones. Miré por la ventana, observando la Plaza San Martín con sus árboles centenarios. ¿Cuántas vidas habrían pasado por aquel lugar? ¿Cuántas decisiones difíciles se habrían tomado a la sombra de aquellos jacarandás? Quiero proteger a mis nietos y dar una oportunidad a mi hijo. En cuanto a Verónica, sobre eso, interrumpió la abogada. Recibí una llamada de su abogado hace 1 hora. Está pidiendo sus pertenencias personales y amenaza con presentar una demanda por difamación. El coronel Vidal bufó, indignado. ¿Difamación? ¿Con todas esas grabaciones? Alega que fueron obtenidas ilegalmente y editadas. Sonreí sin humor. Típico de ella, siempre intentando darle la vuelta a la situación. «No se preocupe», aseguró la doctora Paredes. «Las evidencias son contundentes, especialmente ahora con la detención del señor Tejada. Además, los vecinos del residencial están dispuestos a testificar sobre el trato que usted recibía». Alcé las cejas sorprendida. «¿Los vecinos?». «Sí, aparentemente la señora Santillán no era muy discreta respecto al desprecio que sentía por usted. Varias personas lo notaron y se indignaron, pero no sabían cómo ayudar». En ese momento, sentí una ola de gratitud. Durante todo aquel tiempo no estaba tan sola como imaginaba. Había ojos amables observando, corazones preocupados, aunque en silencio. Regresé a casa al atardecer, acompañada por el coronel Vidal. Encontramos a Amelia y los niños en la cocina, cubiertos de harina, riendo mientras horneaban galletas. El aroma dulce impregnaba el ambiente,
y por un instante pareció que todos los problemas se habían disipado. «Abuela, mira lo que hicimos», exclamó Sofía, mostrándome una galleta en forma de corazón. Abracé a mi nieta, sintiendo su pureza, su inocencia. ¿Cómo protegerla de los horrores del mundo adulto? ¿Cómo explicarle que su madre quizás no regresaría pronto? Federico llegó cuando ya estaba oscureciendo. Su rostro parecía haber envejecido años en apenas un día. Se sentó pesadamente en el sofá, mientras Amelia y el coronel Vidal se despedían discretamente, prometiendo volver al día siguiente. «¿Cómo fue?», pregunté, sirviéndole una taza de té de manzanilla. «Estoy suspendido temporalmente. Abrirán una investigación interna, pero…», respiró profundamente. «Claudio dijo que mi colaboración será considerada. Aparentemente no soy el único involucrado. Ramiro tenía una red de empleados manipulados. ¿Y la policía? Tengo una audiencia programada para la próxima semana. Debo declarar como testigo de cargo contra Ramiro». Miró hacia abajo, avergonzado. Acepté un acuerdo de colaboración eficaz. Coloqué mi mano sobre la suya, las mismas manos que un día sostuvieron sus primeros pasos, que limpiaron sus lágrimas infantiles. «Estás haciendo lo correcto, hijo». Verónica me llamó. Estaba furiosa. Dijo que me arrepentiré, que me quitará a los niños. No puede, no después de todo esto. «No sé, mamá. Tiene una familia influyente, contactos, y nosotros tenemos la verdad, y buenas personas a nuestro lado». Aquella noche, mientras arropaba a los niños, Sofía me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Abuela, ¿mamá no nos quiere?». Los 7 días que precedieron a la audiencia de custodia se arrastraron como años. Cada mañana traía consigo la ansiedad de lo que podría ocurrir. Cada noche se llenaba de sueños inquietos. Los niños, sensibles como solo ellos saben serlo, percibían la tensión en el aire, aunque intentábamos protegerlos de la verdad completa. El martes, 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. La voz del otro lado de la línea era vacilante, casi susurrada. «¿Doña Mercedes? Soy Beatriz, la secretaria del señor Ramiro». Mi cuerpo entero se puso en alerta. Beatriz era mencionada ocasionalmente en las conversaciones que grabé entre Verónica y el director financiero. «Sí, Beatriz, ¿en qué puedo ayudarte?». «Necesitamos hablar personalmente. Tengo información que puede serle útil, pero no por teléfono. Acordamos encontrarnos en el Café Los Naranjos, un establecimiento discreto cerca de la terminal de autobuses. Juzgué prudente no ir sola e invité a Amelia a acompañarme. Mi fiel amiga, siempre dispuesta para una aventura, aceptó inmediatamente. «Por fin participaré activamente en esta telenovela», exclamó mientras conducía su Fiat rojo por las calles empedradas del centro histórico. Beatriz ya estaba en el café cuando llegamos. Una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en un moño severo, gafas de montura fina y una expresión permanente de quien carga el peso del mundo sobre sus hombros. Nos reconoció inmediatamente e hizo un gesto discreto para que nos acercáramos. «Gracias por venir, doña Mercedes», comenzó en voz baja. «Lo que voy a hacer podría costarme mi empleo, tal vez incluso más, pero ya no soporto ser cómplice por omisión». «¿Cómplice de qué, exactamente?», pregunté mientras Amelia observaba atentamente alrededor, como si estuviéramos en una película de espionaje. Beatriz abrió su bolso y sacó una memoria USB azul. «Aquí hay copias de todos los correos electrónicos intercambiados entre el señor Ramiro y su nuera durante los últimos 8 meses. También hay registros de transacciones sospechosas y…», dudó, «conversaciones sobre cómo ella planeaba sacar a su hijo del camino permanentemente, una vez que el dinero estuviera asegurado». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «¿Sacarlo del camino? ¿Qué significa eso? No estoy segura exactamente, pero encontré búsquedas en su navegador sobre accidentes que parecen naturales y cómo manipular medicamentos para diabéticos. Federico era diabético desde la adolescencia. La implicación era clara y demasiado terrible para contemplar. «¿Por qué me das esto ahora?», cuestioné sin tocar la memoria. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Mi hermana sufrió violencia doméstica durante años. Cuando finalmente logró salir, el exmarido consiguió la custodia de los hijos alegando que ella era emocionalmente inestable. Vi lo que eso le hizo. Respiró profundamente.
Cuando supe que la señora Santillán intentaba hendir o hacer lo mismo con ustedes, usando las mismas tácticas manipuladoras, no pude quedarme callada. Amelia, que hasta entonces había permanecido silenciosa, puso su mano sobre la de Beatriz. «Estás haciendo lo correcto, muchacha». Llevé la memoria USB directamente al despacho de la doctora Paredes. La joven abogada examinó los documentos con creciente asombro. «Esto es explosivo, doña Mercedes. Si estos correos electrónicos son auténticos, tenemos mucho más que una disputa de custodia entre manos. Hay indicios claros de conspiración para homicidio». «¿Homicidio?», repetí, la palabra demasiado pesada para ser pronunciada. «Sí, mire este intercambio de mensajes de marzo». Giró el monitor para que pudiera leer. En la pantalla, las palabras de Verónica brillaban con una frialdad aterradora. «Cuando todo esté listo, necesitamos deshacernos del problema principal. Ya investigué sobre cómo la adulteración de insulina es prácticamente indetectable. Parece un accidente o una complicación natural de la enfermedad. Nadie sospecharía de una viuda dedicada. Mis rodillas flaquearon y necesité sentarme. Mi propio hijo, mi único hijo, visto como un problema a ser eliminado. La maldad calculada me dejó sin aliento. «Enviaré esto al fiscal inmediatamente», dijo la doctora Paredes, su voz cargada de urgencia. «Y también debemos alertar al juez de familia sobre el caso. Esto cambia completamente el panorama de la audiencia de custodia». Al regresar a casa, encontré a Federico jugando al escondite con los niños en el jardín. Sus risas llenaban el aire de la tarde. Una melodía tan preciosa que me hizo detenerme para absorber cada nota. ¿Cómo podría alguien planear destruir esto? ¿Cómo la madre de estos niños podría contemplar dejarlos sin padre? Aquella noche, después de que los pequeños se durmieran, conté a Federico sobre el encuentro con Beatriz y las evidencias descubiertas. Observé su rostro pasar de la sorpresa a la incredulidad y finalmente al horror. No, no puede ser verdad. Verónica no haría eso. Manipular, sí. Engañar, seguro. Pero matar, no puedo creerlo. Hijo, yo tampoco quería creerlo. Pero está todo allí, en sus propias palabras. Federico pasó la noche en vela, caminando por la casa como un fantasma. Cuando el sol salió, lo encontré sentado en la escalera del frente, la mirada perdida en el horizonte. ¿Sabes qué es lo más difícil, mamá? Darme cuenta de que no conocí realmente a la persona con quien compartí una vida. Tuve hijos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté a su lado, nuestros hombros tocándose ligeramente. El amor nos hace ver lo que queremos, no lo que realmente está allí. No era amor, era dependencia, inseguridad, miedo a quedarme solo, a fracasar. Bien, ahora tienes la oportunidad de reconstruir, de ser el hombre que siempre supe que podrías ser. Sonrió débilmente, la primera sonrisa genuina en días. Siempre fuiste la voz de la razón, ¿verdad? Incluso cuando yo no quería escuchar. El día de la audiencia llegó con una llovizna fina, típica de aquella época del año en Tucumán. Vestida con mi mejor conjunto, un traje azul marino que usaba para ocasiones especiales en el hospital, me dirigí al juzgado acompañada por Federico, la doctora Paredes y, sorprendentemente, el coronel Vidal, quien insistió en estar presente como apoyo moral, según dijo. La sala de audiencias estaba casi vacía, excepto por nosotros, los abogados, y, al otro lado, Verónica con sus padres y un hombre de traje caro que presumimos era su abogado. Ella estaba impecable como siempre, cabello perfectamente arreglado, maquillaje discreto, vestido elegante pero sobrio, la imagen de la madre preocupada y dedicada. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y el odio que vi en sus ojos me asustó. El juez, doctor Esteban Montes, era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una expresión de quien ya ha visto de todo en la vida. Inició la sesión con formalidad, explicando el propósito de la audiencia y las reglas de conducta. El abogado de Verónica, doctor Mauricio Salvatierra, fue el primero en hablar. Con elocuencia estudiada, pintó un cuadro de una madre desesperada, separada injustamente de sus hijos por un marido inestable y manipulado por una suegra controladora. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de una conspiración elaborada para destruir su reputación y alejarla de sus hijos. Las supuestas evidencias contra ella fueron obtenidas ilegalmente, mediante grabaciones clandestinas realizadas sin su consentimiento, lo que las vuelve inadmisibles.
La doctora Paredes rebatió con firmeza. Señor juez, en situaciones de abuso doméstico, la jurisprudencia ha aceptado grabaciones hechas por la víctima como prueba válida. Además, tenemos nuevos elementos que van mucho más allá de las grabaciones originales. Fue entonces cuando presentó el material proporcionado por Beatriz, incluyendo los mensajes que sugerían el plan para asesinar a Federico. La reacción en la sala fue inmediata. El juez frunció el ceño, el abogado de Verónica palideció y ella misma se levantó bruscamente. «Esto es una farsa, un montaje. Nunca escribí eso», gritó perdiendo completamente la compostura. «Señora Santillán, contrólese o me veré obligado a retirarla de la sala», advirtió el juez con voz severa. La doctora Paredes continuó, imperturbable. «Además, su señoría, tenemos la declaración de la señora Beatriz Zambrano, secretaria del señor Ramiro Tejada, confirmando la autenticidad de estos correos y proporcionando contexto adicional. Para mi sorpresa, Beatriz entró en la sala en ese momento, acompañada por un oficial de justicia. Estaba pálida, visiblemente nerviosa, pero determinada. Verónica la miró con furia, susurrando algo que pareció una amenaza. El testimonio de Beatriz fue devastador. Con detalles precisos, describió cómo Verónica y Ramiro planeaban no solo la malversación de fondos, sino también cómo pretendían resolver el problema Federico después de asegurar que el dinero estuviera a salvo en cuentas offshore. Ella llegó a preguntarle al señor Ramiro si conocía a alguien que pudiera ayudar con el trabajo, en caso de que el plan de la insulina no funcionara. Entendía aquello como una búsqueda de un asesino a sueldo, concluyó Beatriz, la voz temblando ligeramente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Federico, que parecía en estado de shock. Verónica, por su parte, se había desplomado en la silla, toda su arrogancia reemplazada por una expresión de derrota. Tras una breve consulta con los asistentes, el juez tomó su decisión. Ante las evidencias presentadas, determinó la custodia temporal exclusiva al señor Federico Orellana, con derecho de visita supervisada para la señora Verónica Santillán, a realizarse en el Centro de Convivencia Familiar de este juzgado. Además, remito las nuevas evidencias al Ministerio Público para investigación de posible delito de conspiración para homicidio. Verónica se derrumbó por completo. «No pueden hacer esto, son mis hijos, míos». Sus padres, figuras austeras que permanecieron en silencio durante toda la audiencia, finalmente se acercaron para contenerla. Su padre, un hombre de apariencia severa y bigote canoso, miró a Federico con una expresión indescifrable antes de escoltar a su hija fuera de la sala. Al salir del juzgado, una llovizna fina seguía cayendo, lavando la ciudad como si intentara limpiar las impurezas reveladas en aquella sala. Federico caminaba en silencio, absorbiendo el impacto de todo lo que había sido expuesto. La doctora Paredes nos explicaba los próximos pasos legales, pero sus palabras parecían distantes, como si vinieran de otro mundo. Fue el coronel Vidal quien rompió nuestro trance colectivo. «Creo que todos necesitamos un buen café. Conozco un lugar aquí cerca que sirve el mejor chipá de la región». Aquel simple comentario, tan mundano en medio del torbellino que acabábamos de enfrentar, trajo una sonrisa a nuestros labios. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida continuaba con sus pequeñas alegrías cotidianas. En el camino hacia el café, recibimos una llamada de Amelia. Estaba con los niños en nuestra casa, aguardando ansiosamente noticias. «¿Cómo fue? Estoy aquí mordiéndome las uñas de nervios». «Ganamos, Amelia. Federico obtuvo la custodia temporal». Escuché su exclamación de alegría, seguida por los sonidos de Sofía y Lucas preguntando qué había ocurrido. Mi corazón se encogió al pensar en cómo les explicaríamos todo. El café regional sugerido por el coronel Vidal era un lugar acogedor, con mesitas de madera y manteles a cuadros. Nos sentamos junto a la ventana, observando la lluvia dibujar patrones en el cristal. Pedí un café con leche y chipá, sintiendo por primera vez en días que podía respirar normalmente. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Federico, rompiendo el silencio. La doctora Paredes suspiró. «En el aspecto de la custodia, tienen una victoria significativa. La decisión temporal probablemente será confirmada en la audiencia final, especialmente con las nuevas evidencias. En cuanto a la cuestión criminal, eso llevará más tiempo. El Ministerio Público debe investigar, formalizar acusaciones. Y Verónica puede
¿Intentar algo? La pregunta de Federico flotó en el aire, cargada de miedo implícito. Después de lo que descubrimos, todo parecía posible. Está bajo vigilancia ahora, aseguró la abogada. Cualquier movimiento sospechoso será notado. Además, con la exposición pública del caso, sería extremadamente arriesgado para ella intentar cualquier cosa. El coronel Vidal, que había permanecido callado, carraspeó ligeramente. Si me permiten la sugerencia, sería prudente instalar un sistema de seguridad en la casa. Cámaras, alarmas, nunca se sabe. Acordamos prontamente. Por más que quisiéramos creer que el peligro había pasado, la prudencia recomendaba precaución. Al regresar a casa, fuimos recibidos por abrazos entusiastas de Sofía y Lucas, que habían sido mantenidos ajenos a los detalles más sombríos del proceso. Para ellos, era solo una conversación de adultos sobre quién cuidaría de ellos. ¿Y quién será?, preguntó Sofía, sus grandes ojos castaños fijos en nosotros. Federico se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. Ustedes se quedarán con papá y la abuela, mi amor. Mamá necesita resolver algunas cosas ahora, así que los visitará de vez en cuando, en un lugar especial. ¿Todavía está enojada?, cuestionó Lucas, siempre perceptivo. Está confundida, hijo. A veces los adultos se confunden y toman decisiones equivocadas. Los niños parecieron aceptar esta explicación simplificada, volviendo rápidamente a la normalidad de su rutina infantil. Amelia, tras asegurarse de que estábamos bien, partió prometiendo volver al día siguiente con refuerzos. ¿Refuerzos?, pregunté intrigada. Solo me guiñó un ojo, misteriosa. Espera y verás, mi amiga. Espera y verás. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, me senté en la terraza con una taza de té de manzanilla. Las estrellas brillaban en el cielo limpio tras la lluvia y el aire tenía ese olor característico a tierra mojada. Federico se unió a mí, trayendo su propio té. Gracias, mamá, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por ver lo que yo no podía ver. Soy tu madre, es mi trabajo. Sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. ¿Sabes qué es irónico? Durante años pensé que eras frágil, que necesitabas mi protección, cuando en realidad siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros. Reflexionamos en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El futuro aún era incierto. Verónica ciertamente no se rendiría fácilmente. El proceso criminal sería largo y desgastante. La recuperación emocional de los niños exigiría tiempo y paciencia. Pero aquella noche, bajo el cielo estrellado de Villa Aurora, sentí una paz que no experimentaba hacía mucho tiempo. Habíamos enfrentado lo peor y sobrevivido. Y más importante, lo habíamos hecho juntos, como una familia verdadera. El sonido suave de pasos en el jardín me despertó de mis cavilaciones. Era el coronel Vidal, cargando una pequeña caja. Disculpen la visita tardía, dijo, acercándose a la terraza. Pero pensé que no podíamos esperar hasta mañana para instalar esto. Dentro de la caja había un sistema de alarma moderno y 2 cámaras de seguridad. Ayudaré a instalarlas ahora mismo si no les importa. Federico se levantó para ayudarlo y observé a los 2 hombres trabajando juntos a la luz de la terraza, mi hijo encontrando un nuevo camino, y aquel caballero que inexplicablemente había decidido formar parte de nuestro viaje. La mañana siguiente a nuestra victoria en el juzgado, amaneció con una claridad inusual, como si el universo mismo celebrara nuestra pequeña pero significativa victoria. Mientras preparaba el desayuno, escuché el timbre sonar con insistencia. Al abrir la puerta, me encontré con un espectáculo que jamás habría imaginado. Amelia estaba allí, pero no sola. Detrás de ella, una docena de mujeres, la mayoría en la casa de los 60 años, cargaban canastas, bandejas cubiertas con paños coloridos y expresiones determinadas en sus rostros marcados por el tiempo. ¿Qué es esto?, pregunté, atónita ante la pequeña multitud en mi puerta. Esto, mi querida Mercedes, es lo que yo llamo el batallón de la dignidad, respondió Amelia con una sonrisa triunfal. Son mis amigas del grupo de gimnasia para adultos mayores, del coro de la iglesia, de la asociación de artesanas. Vinieron a ayudar en la reorganización de vuestras vidas. Antes de que pudiera protestar, las señoras ya habían invadido la casa, cada una asumiendo una tarea con la eficiencia que solo décadas de experiencia doméstica pueden proporcionar.
Doña Josefina, una señora de 77 años con la energía de una adolescente, tomó posesión de la cocina. Luisa y Carmen reorganizaron las habitaciones, cambiando los muebles de lugar para mejorar la energía, según explicaron. Marta, ex profesora de arte, organizó un taller improvisado de pintura para los niños en el patio. Federico observaba todo con una mezcla de asombro y diversión. Creo que hemos sido gentilmente invadidos, mamá. A media tarde, nuestra casa estaba transformada. Nuevas cortinas colgaban en las ventanas. El aroma de un guiso delicioso llenaba el aire, y risas infantiles resonaban por el patio, donde antes solo había silencio tenso. Esto no es solo sobre limpiar y organizar, explicó Amelia mientras tomábamos café en la terraza, observando el movimiento. Se trata de reclamar el espacio, purificar las energías negativas que esa mujer dejó. Es un ritual de renacimiento. Miré a mi amiga con renovada admiración. Bajo la fachada de peluquera extrovertida y un tanto excéntrica, se escondía una sabiduría profunda. Además, continuó con un brillo travieso en los ojos, la mayoría de estas señoras ha pasado por algún tipo de abuso o humillación. Ayudarlos a ustedes también es una forma de sanación para ellas. Aquella noche, después de la cena comunitaria más alegre que nuestra casa hubiera presenciado, Federico me encontró en la terraza. Se sentó a mi lado con un sobre en las manos. Necesito mostrarte algo, mamá. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, sobre cómo reconstruir nuestras vidas. Dentro del sobre había un proyecto arquitectónico, bocetos para la transformación de la casa en un pequeño centro comunitario. La planta baja podría ser un espacio de convivencia para adultos mayores, con actividades culturales y de salud. Podemos usar mi formación en administración y tu experiencia como enfermera. Los niños seguirían viviendo con nosotros en el piso superior. Examiné los dibujos, sorprendida por el cambio de perspectiva de mi hijo. Es una idea maravillosa, pero ¿cómo la financiaríamos? Hablé con el padre Sebastián hoy. La iglesia tiene un fondo para proyectos sociales y se interesó en la propuesta. Además, vaciló brevemente. El coronel Vidal se ofreció como consultor jurídico voluntario y conoce algunas fundaciones que podrían apoyarnos. Sentí una ola de emoción envolverme. No era solo un proyecto de negocio, era un símbolo de renacimiento, de transformar nuestro dolor en algo significativo para la comunidad. ¿Qué piensas?, preguntó Federico, ansioso por mi aprobación. Creo que tu padre estaría muy orgulloso de ti ahora, respondí, sosteniendo su mano. En las semanas siguientes, el proyecto fue tomando forma con una rapidez sorprendente. La noticia de lo ocurrido en nuestra familia, una versión simplificada y discreta, circuló por la pequeña Villa Aurora, generando una ola de apoyo inesperada. Antiguos colegas del hospital donde trabajé por décadas ofrecieron ayuda. El club de ajedrez local, donde el coronel Vidal era miembro honorario, organizó un torneo benéfico para recaudar fondos. Mientras tanto, el proceso criminal contra Verónica y Ramiro seguía su curso. Las evidencias eran contundentes y nuevos testimonios surgían cada semana, revelando que el esquema era más amplio de lo que habíamos imaginado inicialmente. La casa de los padres de Verónica en San Miguel de Tucumán fue objeto de un allanamiento, donde se encontraron documentos comprometedores. Cierta mañana, mientras preparábamos el desayuno, fuimos sorprendidos por la visita de Claudio Mendoza, el gerente general del banco donde Federico trabajaba. Sé que el momento es delicado, comenzó, tras aceptar una taza de café, pero quisiera hacer una propuesta a Federico. Para nuestra sorpresa, ofreció a mi hijo una posición en el departamento de auditoría interna del banco. Necesitamos a alguien que conozca el sistema desde dentro y tenga la integridad para señalar fallos. Su reciente experiencia, por dolorosa que haya sido, le ha dado una perspectiva única. Federico parecía en shock, pero después de todo lo que pasó, precisamente por eso, fue manipulado, sí, pero tuvo el coraje de asumir sus errores y colaborar. El banco valora esa actitud. Aquella oferta representaba más que un empleo, era una oportunidad de redención profesional, de transformar una mancha en su currículum en una especialidad valiosa. A principios de octubre, 3 meses después de aquella fatídica noche de la cena, inauguramos oficialmente el Centro Comunitario Nuevo Amanecer. La amplia planta baja de la casa fue reformada para albergar salas de actividades,
un pequeño consultorio para atenciones básicas, donde yo actuaría como enfermera voluntaria, y un espacio multiuso para charlas y eventos culturales. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero significativa. El padre Sebastián ofreció una bendición ecuménica, mientras representantes del ayuntamiento, curiosos por la iniciativa, prometieron apoyo institucional. Sofía y Lucas, vestidos con sus mejores ropas, cortaron orgullosamente la cinta inaugural, sus pequeñas manos guiadas por las de Federico. Entre los presentes, divisé rostros que se habían vuelto importantes en nuestro camino. Amelia y su batallón de la dignidad, la doctora Paredes con su inseparable bloc de notas, Rosana Duarte de asistencia social y, por supuesto, el coronel Vidal, elegante como siempre en su traje claro. Usted ha conseguido transformar una tragedia familiar en algo que beneficiará a cientos de personas, comentó el coronel, acercándose discretamente durante la recepción. Eso es extraordinario. No lo hice sola, respondí, observando la cálida interacción entre los presentes. Cada persona aquí contribuyó de alguna forma. Sonrió, sus ojos amables fijos en mí. Aún así, fue usted quien tuvo el coraje de dar el primer paso, de enfrentar el abuso en lugar de aceptarlo. Nuestra conversación fue interrumpida por Sofía, que corrió hacia nosotros con un dibujo colorido. «Mira, abuela, dibujé nuestra nueva casa». En el papel, con la imprecisión encantadora del arte infantil, estaba nuestra casa con varias personas tomadas de las manos alrededor. En la parte superior, en letras torcidas y coloridas, se leía «Casa de la abuela Mercedes, donde todos somos felices». «Está precioso, mi amor», respondí, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Vamos a ponerlo en un marco muy bonito para que sea el primero en decorar nuestra pared. ¿Qué te parece?». Mientras la fiesta de inauguración continuaba, me retiré por unos momentos a la terraza trasera, necesitando un instante de quietud para procesar todo lo ocurrido en tan poco tiempo. El jardín, antes descuidado, ahora exhibía canteros organizados donde los ancianos de la comunidad podrían practicar jardinería terapéutica. 1 centavo por sus pensamientos. La voz del coronel Vidal me sorprendió. Se acercó, ofreciéndome un pequeño plato con dulces de la fiesta. «Solo reflexionaba sobre cómo da vueltas la vida», respondí, aceptando un alfajor. «Hace pocos meses era prácticamente una sirvienta en esta casa, invisible, menospreciada. Ahora es usted una líder comunitaria», completó. «Inspiración para muchas mujeres que sufren en silencio». Negué con la cabeza, todavía no completamente cómoda con esa nueva identidad. «No sé si llego a tanto. Solo hice lo que debía para proteger a mi familia. Y es exactamente eso lo que la hace especial, doña Mercedes. Usted no buscó venganza, buscó justicia y después transformó esa justicia en algo constructivo». Conversamos unos minutos más, hasta ser interrumpidos por Amelia, que apareció con una expresión conspiratoria. «Mercedes, necesitas ver esto, acaba de llegar». En sus manos, un sobre oficial del tribunal. Dentro, la notificación que todos esperábamos. Verónica había sido formalmente acusada de conspiración, intento de homicidio y fraude financiero. La fianza fue denegada y permanecería detenida hasta el juicio. Terminó, susurré, sintiendo un peso inmenso abandonar mis hombros. Realmente terminó. «No, mi amiga», corrigió Amelia con una sonrisa serena. «Ahora es cuando realmente comienza». En la semana siguiente a la inauguración, recibí una llamada inesperada. Una periodista del principal diario de Tucumán quería hacer un reportaje sobre el centro comunitario y la historia detrás de él. Su iniciativa representa una tendencia creciente de transformación de espacios residenciales en centros comunitarios, explicó la reportera. Una mujer joven de voz entusiasta, pero el contexto de su historia lo hace aún más significativo. Dudé inicialmente. Nuestro dolor familiar había sido expuesto lo suficiente durante los procesos judiciales. Por otro lado, compartir nuestra experiencia podría realmente ayudar a otras personas en situaciones similares. Tras consultar con Federico y los niños, que adoraron la idea de aparecer en el periódico, acepté la entrevista, con la condición de que el enfoque fuera el proyecto social, no el escándalo familiar. El reportaje se publicó un domingo, ocupando 2 páginas enteras del suplemento de Sociedad. El título, «De la humillación a la transformación, cómo una abuela revolucionó su comunidad», me hizo sonrojar de vergüenza,
pero el contenido era respetuoso e inspirador. La foto principal mostraba a nuestra familia, Federico, los niños y yo, frente al centro, con sonrisas genuinas en nuestros rostros. El impacto fue inmediato. El lunes, el teléfono no dejó de sonar. Otras comunidades querían saber cómo replicar la iniciativa. Mujeres mayores llamaban para compartir sus propias historias de abuso y preguntar cómo podrían reaccionar. Un canal de televisión regional solicitó una entrevista. Se ha convertido en un símbolo, quiera o no, comentó la doctora Paredes, que había aparecido para discutir los desdoblamientos legales del caso. Las mujeres mayores son frecuentemente invisibilizadas, tratadas como cargas. Usted desafió ese estereotipo. Solo hice lo que cualquier madre haría para proteger a su familia. Insistí, todavía incómoda con la atención. Pero es justamente eso, respondió con una sonrisa. Usted demostró que la edad no disminuye el valor, no quita poder. La sabiduría que viene con los años puede ser un arma poderosa contra la injusticia. Al final de aquella semana, recibimos la visita de una trabajadora social que no conocíamos, acompañada por una señora de aproximadamente mi edad y una joven que parecía ser su nieta. Perdone la intromisión, comenzó la trabajadora social, pero doña Teresa leyó el reportaje en el periódico e insistió en conocerla. Teresa tenía 72 años y ojos que cargaban décadas de sufrimiento silencioso. Con voz temblorosa, contó cómo venía siendo sistemáticamente humillada por su yerno, que controlaba todos los aspectos de la vida de su hija y nieta. Cuando leí su historia, algo despertó en mí, explicó. Si usted tuvo coraje, tal vez yo también pueda tenerlo. Aquella fue la primera de muchas visitas similares. Sin darnos cuenta, nuestro centro comunitario comenzó a convertirse en un punto de referencia para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Improvisamos un grupo de apoyo, donde yo compartía mi experiencia y con la ayuda de profesionales voluntarios como la doctora Paredes y Rosana Duarte, ofrecíamos orientación práctica y emocional. 6 meses después de la inauguración, en una tarde apacible de abril, realizamos una pequeña ceremonia para celebrar los resultados ya alcanzados. El centro atendía regularmente a unos 50 adultos mayores, ofreciendo desde atención sanitaria básica hasta talleres de artesanía e informática. El grupo de apoyo contra el abuso familiar ya había ayudado a 15 personas a romper ciclos de violencia y reconquistar su autonomía. Federico, ahora dividiendo su tiempo entre el trabajo en el banco y la administración del centro, parecía un hombre renovado, más delgado, más confiado. Había reencontrado su propósito. Los niños prosperaban, superando gradualmente el trauma de la separación turbulenta. Lucas se había convertido en el alumno más aplicado de su clase, mientras Sofía revelaba un talento sorprendente para la música. En cuanto a mí, Mercedes Orellana, la enfermera jubilada que un día fue tratada como zorra en su propia casa, bien, me había convertido en una especie de celebridad local. Incluso recibí una invitación para dar una charla en el ayuntamiento sobre derechos de los adultos mayores y prevención del abuso familiar. Jamás imaginé que estaría aquí, hablando en público sobre mi experiencia personal, confesé al micrófono, observando la sala llena. Siempre fui una persona reservada, que cuidaba de otros entre bastidores. En la audiencia, rostros atentos me animaban. Entre ellos, reconocí al coronel Vidal, que a lo largo de los meses se había convertido en un amigo cada vez más cercano, y, para deleite de Amelia, un interés romántico que yo aún no estaba lista para admitir. Pero aprendí que a veces el silencio no es virtud, es complicidad. Aprendí que nuestro dolor, cuando es compartido, puede transformarse en fuerza para otros. Y principalmente, aprendí que nunca, jamás, es demasiado tarde para volver a empezar. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Volví a mi asiento con el corazón acelerado, todavía no completamente cómoda con los focos, pero cada vez más consciente de la importancia de mi testimonio. Aquella noche, al regresar a casa, nuestra casa, ahora verdaderamente nuestra, encontré a Federico y los niños preparando una sorpresa. Una cena especial para celebrar el éxito de la charla. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, flores frescas en el centro y los platos favoritos de todos nosotros. Un brindis por la abuela más valiente del mundo, propuso Federico, alzando su vaso de jugo,
Había abandonado completamente el alcohol tras los acontecimientos traumáticos. Por la abuela Mercedes, repitieron Sofía y Lucas al unísono, alzando sus vasitos coloridos. Sentada allí, rodeada por el amor genuino de mi familia reconstituida, recordé aquella noche fatídica, cuando Verónica me señaló con el dedo y dijo que debería ir a comer con los perros. ¿Cómo da vueltas la vida? Ella ahora aguardaba juicio en prisión, mientras yo presidía un centro comunitario respetado, inspiraba a otras personas y, lo más importante, disfrutaba de la dignidad y el amor que merezco. El camino no había sido fácil. Hubo lágrimas, dudas, momentos de desesperación, pero cada obstáculo superado fortaleció no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Cada desafío nos enseñó algo valioso sobre resiliencia, integridad, sobre el poder transformador de la verdad. Mientras saboreaba aquella cena especial, rodeada de risas y conversaciones animadas, supe con certeza que la mejor venganza contra quienes intentan menospreciarnos no es devolver con la misma moneda, sino florecer, crecer, transformarnos en una versión aún mejor de nosotros mismos. El sonido del timbre interrumpió nuestro momento de celebración. Federico fue a abrir y regresó con un ramo enorme de jazmines, mis flores favoritas. «Para ti, mamá», dijo, entregándomelo con una nota. La tarjeta, escrita con una caligrafía elegante que reconocí de inmediato, decía simplemente: «A veces el coraje es contagioso. Gracias por inspirar el mío. Augusto». El coronel Vidal, siempre tan formal, había encontrado una manera discreta de expresar sus sentimientos. Sentí un rubor que no experimentaba desde mi juventud subir por mis mejillas. «Parece que alguien tiene un admirador», bromeó Federico, guiñándome un ojo. Los niños rieron, entusiasmados con la idea de un romance en la familia. «¿El coronel será nuestro nuevo abuelo?», preguntó Sofía con la inocencia de sus 9 años. «¡Sofía!», exclamé, fingiendo indignación pero sin poder contener una sonrisa. Algunas cosas llevan tiempo, y tiempo era precisamente lo que ahora teníamos por delante. No tiempo de sufrimiento y humillación, sino tiempo de sanación, de crecimiento, de nuevos comienzos. A los 68 años, cuando muchos piensan que la vida está acabando, yo había descubierto que la mía apenas comenzaba un nuevo capítulo, más auténtico, más significativo e infinitamente más feliz. Aquella noche, antes de dormir, mientras acomodaba las flores en un jarrón junto a mi ventana, miré mi reflejo en el espejo. Las arrugas seguían allí, testigos de una vida de alegrías y penas, pero los ojos que me devolvían la mirada brillaban con una luz renovada, la luz de quien ha reclamado su lugar en el mundo, de quien ha transformado su dolor en propósito, de quien ha descubierto que nunca, jamás es tarde para decir basta y reescribir su propia historia. Queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, esta historia que les he compartido no es solo mía, ahora también es vuestra. Les he contado cómo yo, Mercedes Orellana, una enfermera jubilada de 68 años, transformé el momento más humillante de mi vida en una oportunidad para renacer y ayudar a otros. Todo comenzó con una cena familiar, cuando mi nuera Verónica me señaló despectivamente y dijo: «Esa zorra debería ir a comer al sitio de los perros». Lo más doloroso fue ver cómo mi propio hijo, Federico, rió nerviosamente ante aquella crueldad. Pero ellos no sabían que durante meses había estado recopilando pruebas de sus engaños, traiciones y planes criminales. Cuando saqué mi viejo móvil y reproduje las grabaciones, fui yo quien terminó riendo. Les narré cómo vendí mi amada casita para salvar a Federico de las deudas que contrajo para satisfacer los caprichos de Verónica, solo para terminar siendo tratada como una sirvienta en lo que debía ser mi nuevo hogar. Cómo mi amiga Amelia me dio el valor y las herramientas para defenderme, enseñándome a grabar las conversaciones que revelarían no solo un fraude bancario, sino un plan macabro para asesinar a mi hijo, manipulando su medicación para la diabetes. Compartí con ustedes la batalla legal que enfrentamos, con Verónica intentando arrebatarnos a los niños, alegando que yo era demasiado mayor para cuidarlos y que Federico era emocionalmente inestable. Recordarán cómo la valiente Beatriz Zambrano, secretaria de Ramiro Tejada, entregó pruebas contundentes que expusieron la verdad en el juzgado
dejando a Verónica sin argumentos y sin la custodia de sus hijos. Les mostré el proceso de transformación que vivimos, cómo el Batallón de la Dignidad, esas maravillosas mujeres mayores lideradas por Amelia, nos ayudó a reclamar nuestro espacio y purificar nuestra casa de energías negativas. Cómo Federico encontró redención profesional, siendo contratado nuevamente por el banco para prevenir fraudes similares al que casi lo destruye. Cómo mis nietos, Sofía y Lucas, florecieron en un ambiente sano, desarrollando sus talentos sin el peso de la toxicidad que antes los rodeaba. Y finalmente, les conté sobre nuestro gran proyecto, la transformación de aquella casa, escenario de tanta humillación, en el Centro Comunitario Nuevo Amanecer, un espacio donde adultos mayores encuentran respeto, actividades y, sobre todo, un lugar donde su voz es escuchada. Cómo nuestra historia inspiró a otras mujeres a romper el ciclo del abuso y cómo, a los 68 años, descubrí que la vida puede comenzar de nuevo, incluso con la posibilidad de un romance otoñal con el coronel Vidal, aquel caballero que creyó en mí desde el principio. Si algo he aprendido en este viaje, y espero haber transmitido a ustedes, es que la edad nunca debe ser sinónimo de sumisión o invisibilidad, que el silencio ante el abuso no es virtud, sino complicidad, que transformar el dolor en propósito es el camino más poderoso para sanar, y sobre todo, que nunca, jamás es tarde para reclamar nuestra dignidad y reescribir nuestra historia. Esta narrativa que comenzó con una humillación en la mesa familiar y terminó con la creación de un centro comunitario que beneficia a cientos de personas, demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, siempre hay un camino hacia adelante. Solo necesitamos el coraje para dar el primer paso. Quizás ahora mismo estés pasando por una situación similar. Tal vez sientes que nadie valora tus opiniones, que tu experiencia y sabiduría son ignoradas, que tus derechos son pisoteados por aquellos que deberían respetarte. Quiero que sepas que no estás solo. Tu dolor es válido, tu lucha es legítima y tu futuro puede ser brillante, sin importar la edad que tengas. Amigos que me han acompañado hasta este punto, si esta historia tocó vuestro corazón, si algún momento trajo lágrimas a vuestros ojos o les dio esperanza, necesito pedirles un pequeño favor que para nosotros significa mucho. Por favor, suscríbanse al canal Abuela Recordó. Vuestro apoyo permite que historias como la mía, relatos de resistencia, superación y transformación, alcancen a personas que quizás estén viviendo situaciones similares en este preciso momento. Personas que necesitan escuchar que no están solas y que es posible comenzar de nuevo. Dejen su me gusta en este video. Puede parecer un gesto simple, pero ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas, toque más corazones. Cada pulgar hacia arriba es como un abrazo silencioso que envían a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Y por favor, comenten, cuenten su impresión, compartan su propia experiencia si se sienten cómodos haciéndolo, o simplemente dejen una palabra de aliento. Los comentarios crean una comunidad de apoyo que trasciende fronteras y conecta a personas que tal vez nunca se encuentren personalmente, pero que pueden darse fuerza mutuamente. Este video requirió mucho trabajo para producirse. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Cada momento de la historia fue construido para tocar vuestro corazón y quizás dar coraje a alguien que esté enfrentando una situación similar. Si pueden, dejen su comentario. Es el combustible que nos motiva a continuar. También quiero hacer una petición especial. Si esta historia realmente significó algo para ustedes, consideren contribuir a través del Gracias, nuestra forma de recibir donaciones para cubrir los costos de producción del canal. Con vuestra ayuda, podemos seguir trayendo contenido diario, historias que inspiran, que transforman, que conectan. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener este trabajo hecho con tanto amor y dedicación. Hay muchas otras historias en el canal Abuela Recordó esperándolos. Relatos de personas comunes que, como yo, enfrentaron situaciones extraordinarias y encontraron fuerza donde menos esperaban. Échenles un vistazo a los otros videos. Estoy segura de que encontrarán otras narrativas que tocarán su corazón. Antes de despedirme, quiero que sepan, si están pasando por una situación de abuso, si se sienten menospreciados, invisibles o irrespetados,
Nunca es tarde para cambiar esa realidad. Nunca es tarde para reclamar su dignidad. Nunca es tarde para decir basta y reescribir su historia. Yo, Mercedes Orellana, a mis 68 años, encontré el valor para transformar la humillación en fortaleza, el desprecio en propósito, el dolor en servicio al prójimo. Y ustedes también pueden. No importa su edad, su condición social o su historia de vida. Merecen respeto, merecen amor, merecen ser tratados con dignidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Su presencia, su atención, su tiempo, todo eso significa el mundo para mí. Espero encontrarlos en una próxima historia, en una próxima reflexión, en un próximo momento de transformación. Hasta entonces, cuídense, valórense y recuerden siempre, el poder de cambiar su realidad está en sus manos. No olviden, suscríbanse al canal Abuela Recordó, dejen su me gusta, comenten qué les pareció esta historia y si pueden, apoyen nuestro trabajo a través del gracias. Cada pequeño gesto suyo nos ayuda a seguir llevando esperanza e inspiración a tantas personas que lo necesitan. Juntos, formamos una comunidad de apoyo que trasciende fronteras y transformamos historias de dolor en historias de renacimiento.